Hola, les voy a explicar un método para transformar múltiplos y submúltiplos de unidades del sistema internacional. En el mismo no voy a estar justificando las razones matemáticas de la misma, simplemente va a ser a modo práctico. Sabemos que el sistema de múltiplos y submúltiplos definidos tiene como más usuales o comunes los múltiplos tera, giga, mega, kilo, hecto y deca, con sus símbolos correspondientes. Observen las mayúsculas para mega, giga y tera, y las minúsculas para el resto. Y como submúltiplos deci, centi, mili, micro, pico, nano, y bueno, obviamente continúan más múltiplos y submúltiplos de menor utilidad. Destaco dentro de los símbolos o de las abreviaturas la letra mu, correspondiente al término micro, que es una especie de U con una patita, es una letra griega, justamente la mu. Y cada uno de estos tiene una equivalencia con respecto a la unidad base, es decir, a la que no tiene prefijo. El tera, por ejemplo, es 1 por 10 a la 12 en notación científica, más grande que la unidad base, es decir, un 1 seguido de 12 ceros, el giga sigue con 9 ceros, 6 ceros, o sea, van de 3 en 3, incrementándose los ceros, y a partir del kilo hacia abajo comienzan a incrementarse de a un cero. De ahí vemos que tenemos 10, 100 y 1000. Obviamente la unidad base que vale 1, 10 a la 0 justamente es 1, y para los submúltiplos sucede lo mismo, van incrementándose de a 1, o sea, a la menos 1, lo que significa 0, 1, a la menos 2, a la menos 3, y a partir de el mili comienzan a ser de 3 en 3, es decir, a la menos 6, a la menos 9 y a la menos 12 en notación científica. Este tema de los submúltiplos sirve para identificar y poder anexar a las magnitudes o a las unidades que usamos justamente y poder trabajar de manera más simple. Si tomamos, por ejemplo, la magnitud longitud, cuya unidad ya veremos cuál es, sabemos que por un lado vamos a tener los múltiplos, como vimos, y por otro lado los submúltiplos, y obviamente la unidad de longitud, según el sistema internacional, es el metro. Entonces, lo que va a suceder es que al múltiplo submúltiplo le voy a agregar el término deca con el nombre de la unidad, es decir, decametro, fíjense que la simbología hace lo mismo, hectómetro, kilómetro, los acentos no están puestos justamente porque partí del término original kilo, mega y así, hecto, megámetro, gigámetro, terámetro. Y lo mismo va a pasar para los submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, picómetro y nanómetro. Si tomásemos otra magnitud cualquiera, por ejemplo, la fuerza, cuya unidad es el newton, observen que la unidad se escribe en minúscula y su símbolo en mayúscula, nos va a suceder exactamente lo mismo. Fíjense que tenemos el término que antepone a la unidad, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, lo mismo en deci, centi, mili para los submúltiplos, micro, pico y nano. De esta manera, en vez de tenerlo de manera vertical, lo que vamos a hacer nosotros es a esta tabla de múltiplos y submúltiplos ponerlo de manera horizontal, comenzando por el tera o el múltiplo de mayor jerarquía que a mí me interese trabajar, y el submúltiplo de menor jerarquía del lado derecho de la pantalla. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo para poder resolver, a mi criterio, de una manera bastante simple. Vamos a plantear algunos ejemplos. Antes, déjenme recordarles una cuestión muy simple de números, que si yo tengo el número 0,030 es lo mismo que el 0,03. Lo mismo sucede con el 35, es lo mismo que 35,0. Esto es porque vamos a trabajar moviendo la coma, ¿sí? 500, 500,0, 280, 1018
y así sucesivamente. Siempre que trabajemos con unidades, lo primero que vamos a buscar es si la primera letra es un múltiplo o submúltiplo. Si está bien representada, respetando mayúsculas y minúsculas, nunca va a aparecer la confusión entre una unidad y un múltiplo o submúltiplo. En este caso tenemos la K, que es de kilo, seguido de la unidad metro, la C, que es de centímetros, la K de kilogramos, unidad de masa, la M de megawatt, unidad de potencia, la H de hectopascal, unidad de presión, la M de miliampere, unidad de corriente eléctrica, la mu de micro, ohms, unidad de resistencia eléctrica, y la G de gigajoules, unidad de energía. Normalmente en el ejercicio vamos a querer pasar de un múltiplo a un submúltiplo o a otro múltiplo o a una unidad base. Esto es porque muchas veces nos resulta más cómodo trabajar. Yo acá planteé los ejemplos de pasar todas estas múltiplos y submúltiplos a estos valores de unidades o de submúltiplos y múltiplos. Empezamos por la primera para desarrollar el mecanismo. Queremos transformar 0,03 kilómetros a la unidad metro. Para ello lo que tenemos que hacer es tomar el valor a transformar y posicionarlo en donde iría dentro de nuestra escala. En este caso, 0,03 kilómetros va en kilo, porque yo estoy hablando de kilo. Y tengo que llevarlo a m, que es metro, que va, cuando son las unidades sin múltiplos y submúltiplos, van acá, justamente entre estos dos términos. Lo que yo entonces tengo que hacer es transformar de kilo a metros. Justamente esto es lo que tengo que llevar. Y ahí ya me está definiendo cómo voy a hacer mi transformación. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer un desplazamiento de coma. En realidad el desplazar coma es una multiplicación o una división. Lo vamos a interpretar simplemente como mover la coma, y tengo que saber cuántos lugares tengo que correr la coma. Me fijo en los exponentes que tengo en mi tablita. Entonces yo voy a tener el exponente 3 en este caso, y acá voy a tener el exponente 0. Es decir, que la resta, la diferencia entre ambos exponentes, me va a dar el número 3. O sea que yo la coma la voy a tener que correr 3 lugares. ¿Sí? ¿De dónde está? 3 lugares. ¿Para dónde? Porque la puedo correr hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, nuevamente me paro en la tabla y lo que voy a hacer es, en base a dónde estoy, tengo que ir hacia allá, entonces me dice que tengo que desplazarme hacia ese lado. Por eso yo voy a definir el número mío y voy a correr los 3 lugares hacia la derecha, porque yo voy de kilo a la unidad, voy hacia la derecha transformando. Entonces, empecemos a contar. 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, y ahí estaría mi coma. Es decir, el número que me quedaría, esta coma ya no está más, es el 0030. Podemos sacar los ceros que están delante del 3, no los considero, es decir que mi número transformado es igual a 30. O sea que 0,03 kilómetros equivalen a 30 metros. Podemos hacer otro ejemplo para ver si nos queda claro. Vamos a tomar este 720,0 microohms. ¿Dónde voy a posicionarme para comenzar mi análisis? En micro. Acá voy a estar y me dice la tabla que yo tengo que transformarlo a ohms. Como no tengo ni múltiplo ni submúltiplo, ohms es una unidad base. O sea que yo tengo que llevar este micro a este valor. Y simplemente lo que necesito saber es la cantidad de espacios que voy a tener que mover la coma, para allá o para allá. Entonces, si yo tengo el 6 y tengo el 0, menos 6 y 0, la cantidad de espacios que tengo que correr son 6 lugares.
¿Hacia dónde? Bueno, yo voy desde micro para aquel lado de la pantalla, o sea, yo tengo que correr la coma para la izquierda, entonces tengo que ir para allá. Voy a escribir mi número, 720,0, ¿sí? Y voy a mover 6 lugares la coma para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número que me queda es este. Obviamente la coma no la considero más acá porque ya la desplacé ahí, y estos dos ceros los puedo cancelar porque no tienen un valor. Por consiguiente, el número que me queda es este valor, es decir, que 720 microohms equivalen a 0,0072 ohms. Veamos otro ejemplo, 35 centímetros, ¿a dónde me voy a posicionar? En centímetros. ¿Y a dónde tengo que ir? Porque tengo que transformar a milímetros, ahí al lado. Mi diferencia es, yo acá tengo 2, acá tengo el exponente menos 3, es decir, que entre 3 y 2, la diferencia que tengo es 1. O sea que yo voy a mover un lugar la coma, desde centi a mili, o sea, voy para allá. Yo tengo mi número 35, un lugar la coma para allá es 350, que es el valor que me va a dar. Es decir, que 35 centímetros equivalen a 350 milímetros. Y así puedo trabajar tranquilamente. 500 kilogramos, voy a kilogramos, tengo que ir a hectogramos, 3 y 2, la diferencia es un lugar, hacia la derecha, entonces de 500 corro la coma, voy a tener mi valor de 5000. Veamos otro ejemplo, 280 megawatt, tengo que ir a gigawatt, hacia allá. Acá tengo el valor 6 y acá tengo el valor 9, la diferencia son 3, voy de derecha a izquierda, es decir, de 280, muevo 3 lugares y voy a tener 0,280, los ceros los puedo cancelar, 0,28 gigawatt es equivalente a los 280 que estoy solicitando. Vayamos a la unidad de presión, 1018 hectopascales, hecto tengo que ir acá, y tengo que ir a kilo, ahí. Nuevamente la diferencia, este es 2, este es 3, es un lugar que voy a mover la coma, desde hecto a kilo voy hacia la izquierda, es decir que si tengo 1018, me voy a mover y me va a quedar 101,81. Veamos otro problema, este tiene una dificultad porque fíjense que estoy en 23.000 mili, mili está acá, y yo tengo que ir al kilo de este lado. Es decir, ¿cuántos números tengo que correr la coma? Bueno, yo voy a tener menos 3 y voy a tener 3. Esto, si yo hago la resta de ambos, me va a dar 6. O yo podría decir, tengo 3 para llegar al 0 y 3 más para llegar acá. En total tengo que correr 6 lugares la coma desde la derecha hacia la izquierda. Es decir, como indica la flecha. Yo voy a poner el número y de acá voy a tener que correr 1, 2, 3, 4, 5, agregaré un 0 y voy a tener 0,023 kiloamperes, que es lo mismo que los 23.000 miliamperes originales. El último ejemplo, 0,620 gigajoules, es este, y vamos a tener que ir al kilo, es decir, que de 9 a 3 tengo 6 lugares, voy hacia aquel lado como indica la flecha, de 0,620 voy a tener 3 lugares y 3 lugares más, 620.000 kilojoules, que es equivalente. De esta manera tengo los resultados. Muchas gracias por la atención y espero les sea de utilidad.